Bien, mis queridos estudiantes, lo que estábamos revisando era básicamente las distribuciones de probabilidades. Habíamos visto ya toda la parte teórica anterior de lo que significaba la función de densidad, de cómo eran, de cómo se estudiaba esto, pero ahora estábamos viendo en particular algunas distribuciones de probabilidad, ¿sí? Algunas que eran las más comunes, las que se trabajaban habitualmente, y en base a ello lo dividimos en dos grupos. Lo dividimos en las distribuciones que son de tipo discreta y las distribuciones que son de tipo continuo. Recordando que las distribuciones que son de tipo discreta son aquellas que tienen como dominio los números enteros, ¿sí? Pueden ser en algunos casos positivos y negativos, en la mayoría de ellos solo va a tomar los números positivos, de hecho en muy pocos casos va a incluir el cero, pero los que nosotros trabajamos me parece que sí. En cuanto a las distribuciones continuas van a ser aquellas distribuciones en que la variable aleatoria que vamos a trabajar va a poder tomar números con decimales, básicamente. Es decir, estamos trabajando en todo el conjunto de los números reales. ¿Cuál es la principal diferencia? En que en las distribuciones discretas nosotros vamos a hacer uso de la sumatoria, ahí hacíamos cálculo caso a caso, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba si teníamos 0, si teníamos 1, si teníamos 2? Y los calculábamos de a 1 y vamos haciendo una sumatoria. Mientras que en el caso de las distribuciones continuas vamos a hacer uso de la integral. Así que eso nos cambia un poco la forma de trabajo. Ahora, no vamos a hacer uso de la integral como tal, sino que vamos a aprovecharnos de lo que ya está desarrollado para estas distribuciones. Eso es la gracia. La gracia de estas distribuciones es que ya están desarrolladas y más o menos estudiadas, entonces no necesitamos ir haciendo cada uno de los cálculos, sino que simplemente remitirnos al uso de estas. Entonces, trabajamos lo que era un experimento de tipo Bernoulli, por tanto su distribución, ¿sí? ¿Se acuerda que era la que tenía éxito o fracaso? Y a contar de ella nosotros definimos la distribución binomial, que era varios experimentos Bernoulli, ¿se acuerda? A contar de la binomial, también consideramos la binomial negativa, ¿sí? Luego hicimos la distribución de probabilidad, la distribución geométrica, y terminamos, no terminamos, fue la penúltima, pasamos a la distribución de Poisson, ¿sí? ¿Se acuerda de ella? La que trabajaba con los promedios. Ahí teníamos incluida la idea de esos promedios, que había que adaptarlos. Y luego tenemos la distribución hipergeométrica, que esa sí fue la última que trabajamos. Y con todas ellas, entonces nosotros dejamos cerrado el capítulo de las distribuciones discretas. Y ahora sí estamos a puertas y listos para poder trabajar con las distribuciones que son de tipo continuas. La primera y más conocida de todas las distribuciones continuas es la distribución normal. La distribución normal en general es la que se aplica absolutamente a todos los estudios estadísticos. Estaba seguro de estar grabando la clase. Perfecto. Es la que se aplica a todos los estudios estadísticos en general. Es la más conocida por su trabajo con la campana de Gauss, ¿sí? Habitualmente tiene al centro su media, luego la desviación estándar y trabaja con dos colitas hacia la derecha y hacia la izquierda. De ahí vamos a ver un poquito cómo funciona esta. Entonces, la distribución normal tiene por función de densidad la que se encuentra aquí. Tiene una gracia, la variable x puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Recuerda que ya estamos trabajando con todos los números reales. La distribución normal se denota su media con la letra mu y su desviación estándar con la letra sigma, y por tanto su varianza se denota con la letra sigma al cuadrado. Habitualmente la notación que nosotros usaremos será esta, que dice que la variable x distribuye de manera normal con media mu y desviación estándar sigma. Tenga cuidado porque algunos autores en esta parte, en vez de incluir sigma, incluyen sigma cuadrado. Por lo tanto, al trabajar ejercicios de algún libro, revise efectivamente a qué se está refiriendo. Eso sí, a la varianza o la desviación estándar, usted sabe trabajar entre una y la otra. Recuerde que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, pero básicamente esa va a ser la notación que nosotros vamos a usar. Entonces, la función, la distribución, la parte acumulativa, la función de distribución acumulada, perdón, es esta que está aquí, que viene determinada por la integral, que básicamente es el área bajo la curva hasta el valor de x. ¿Sí? Esta integral nosotros la tenemos calculada y se encuentra en tablas de tipo de distribución normal, que se conocen como tablas Z, muchas de ellas, y que ahora quiero que revisemos un poquitito. No sin antes hablar de la distribución normal estándar.
La distribución normal estándar es la más usada, de hecho, por eso de ahí viene la idea de tabla Z que vamos a conversar, y la distribución normal estándar es aquella en que la media vale 0 y la desviación estándar vale 1, es decir, X distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar 1. Eso se conoce como la distribución normal estándar, y es justamente la que más se usa. De hecho, la mayoría de las variables lo que se hace es que se estandarizan, es decir, se llevan a la distribución normal estándar para poder hacer uso de trabajo con tablas. Lo que ocurre es que el trabajo con tablas es un poquito old fashioned y ya no se usa tanto. Ahora, como tenemos un sinnúmero de programas y aplicaciones, de hecho yo les voy a mostrar uno con el que podemos trabajar sin ningún problema la distribución normal. Sin embargo, el proceso de estandarización es este que está aquí. Para que una variable esté estandarizada, se requiere restarle la media y dividirlo en la desviación estándar. Con ello, entonces, la distribución o la variable pasa a ser de normal, que es x, a normal estándar. Usted ya conoce las transformaciones, así que básicamente eso es hacer una pequeña transformación. Avancemos. La distribución normal tiene por valor de esperanza, lógicamente, su media, mu. La varianza está dada por sigma al cuadrado, dado que sigma era su desviación estándar, y la función generadora de momentos es la que allí se encuentra entonces. Antes de hacer un ejemplo, quiero que conversemos un poquitito más para entender esta distribución. Vamos entonces acá. Eso es lo que queremos. Bien, aquí tengo un gráfico muy burdamente realizado de la distribución normal, de ahí la vamos a ver, la distribución normal, en particular de la distribución normal estándar, ¿sí? Asumiendo que esto está centrado aquí en el 0. Ahora esto podría estar centrado en cualquier otra parte. Como esto es una distribución de probabilidades, usted sabe, o debería saber, que el área que se encuentra bajo la curva tiene el valor de 1, ¿sí? Eso espero lo recuerde. Eso es el primer detalle importante. Por tanto, el área bajo la curva es la que determina la probabilidad. Por tanto, si usted quiere saber la probabilidad de que se tome un valor menor a S, por ejemplo, que está ahí, que es el X, va a corresponder simplemente a calcular esa área. O sea, eso que está ahí para nosotros, eso que está ahí para nosotros corresponde a la probabilidad de que X sea menor o igual que ese valor que está ahí, que supongamos que es un X minúsculo, ¿sí? Para distinguirlo. Entonces, ahí está nuestro cálculo. Por tanto, si usted quisiera hacerlo al revés, cambiemos el color para que se note más. Si usted quisiera hacer este sector, entonces este sector corresponde a la probabilidad de que X sea mayor o igual que ese valor que está ahí. Habitualmente, eso sí, ese no es el que se calcula, sino que se calculan mediante la resta, recordando que la probabilidad de que X sea mayor o igual que un número corresponde a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que ese número. Viene de la misma idea. Si nosotros tenemos esta área y sabemos que todo el área bajo la curva vale 1, entonces lo que falta es hacer 1 menos ese trozo para poder calcular el sector de ahí. Borremos un poco para poder seguir trabajando. ¿Y qué ocurre si nosotros queremos calcular el valor entre dos números? Esto lo vamos a usar, así que es importante que lo revisemos. Déjenme seguir borrando para poder hacer nuestro trabajo ahí. Si lo que nosotros deseamos es calcular la probabilidad de que la variable x se encuentre entre dos números, que pueden ser a y b, lo vamos a anotar aquí entonces, a y b, y queremos calcular la probabilidad de que nuestra variable x se encuentre entre a y b, es decir, de esta manera, va a corresponder justamente a calcular la probabilidad de que x sea menor que b, todo lo que hemos denotado en rojo, y restarle la probabilidad de que x sea menor que a, es decir, todo lo que está aquí en amarillo. Y eso nos va a dejar el espacio de en medio, y el espacio de en medio justamente va a corresponder a la probabilidad de que x se encuentre entre a y b. Recordando que el área bajo la curva es justamente lo que para nosotros determina el valor de la probabilidad. Entonces la probabilidad de que x sea menor que b menos la probabilidad de que x sea menor que a. Si usted lo hace al revés, probablemente le dé un valor negativo, y como usted sabe, las probabilidades negativas no existen, así que ahí se dará cuenta que lo ha hecho no de la manera correcta. Por último, una cosa que me gustaría comentar. Ya que estamos trabajando con integrales, espero esto
¿Se entiende? ¿Cuánto corresponde la probabilidad de que X sea exactamente A? La probabilidad de que X sea exactamente A sería el equivalente a preguntarnos cuánto es el área de esta línea. Y el área de esa línea no es calculable, porque se supone que es una línea de ancho cero. Por tanto, la probabilidad de exactamente un número no se puede calcular, lo cual para nosotros, o sea, en términos simples, no se puede calcular, lo cual para nosotros lleva a que la probabilidad de que X sea mayor o igual que A sea equivalente a que la probabilidad de X sea mayor simplemente que A. El igual, ahora, como estamos trabajando con la idea de áreas, entonces no es relevante para nosotros. Ese es un detalle importante. No así en el caso anterior. En el caso discreto es muy importante porque va a existir una diferencia entre los que incluyen el igual y los que no incluyen el igual. Entonces ahí tenemos que hacer un pequeño hincapié en ese detalle. Consulta hasta aquí. Al parecer no tenemos consulta. ¿Escuché a alguien ahí que tiene su micrófono abierto? ¿Ray, parece? ¿Tiene una consulta? ¿No? Para una consulta Dígame. a modo prueba o controles, ¿cómo se van a utilizar esas probabilidades? ¿Con el valor de las tablas o algo así? Sí, lo vamos a utilizar con el valor de las tablas, efectivamente. Pero dado que estamos trabajando online, quiero mostrarles algo un poquito más moderno que las tablas, que es justamente a lo que vamos ahora. ¿Ya? Ok. Para que lo vea, se los voy a mostrar primero, de ahí vamos a hacer los ejemplos con ello para que vea cómo se utiliza. Así que, denme un minutito para poder buscar lo que deseo mostrarles. Bien. Ya. Esto que usted ve aquí, hay un software en particular que es el que dice Probability Distribution, que está con FDX. He buscado ese porque es el que funciona tanto en iOS como en Android, así que usted puede descargarlo independiente de si el celular que tenga o lo que quiera. También está en forma online. De hecho, yo tengo una versión para Windows que se la puedo dejar en la plataforma si usted quiere tenerla. Pero la idea es que es algo lo más común y transversal posible, es algo súper simple. Es esta aplicación que está aquí. Voy a tratar de acomodarme un poco. Es esta aplicación que está aquí. En esta aplicación están algunas de las distribuciones, de hecho muchas más de las que nosotros vamos a revisar, tanto discretas como continuas. Y usted puede hacer el cálculo de la probabilidad haciendo uso de ella. Pero nosotros nos vamos a ir en particular a la normal. Busquemos la normal. Ahí está. Y entonces esta nos solicita la media y nos solicita la desviación estándar. Asumamos que estamos en el caso de la distribución normal estándar, en que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces nosotros queremos la probabilidad de que X sea menor que cierto número, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor que 2. Y en ese caso nos dice que la probabilidad es un 97% y ahí está pintado en rosado. ¿Se da cuenta de eso que está ahí? Ahora, si usted requiere la probabilidad de que X sea menor que -1, entonces también hace el cálculo y ahí está pintado efectivamente en rosado. De hecho, en este caso usted no tiene que hacer el cálculo al revés. Si nosotros quisiéramos hacer la probabilidad de que X fuera mayor que 1, en este caso nosotros tendríamos que hacer la probabilidad de que fuera menor que 1 y hacer 1 menos esa. Pero como nos podemos ahorrar todo eso, aquí calcula también hacia arriba. Y de hecho, un detalle muy importante, pero que aún no vamos a usar, pero que sí es importante porque lo va a usar más adelante, es este que está aquí, que es que distribuye la probabilidad en dos colas. Eso lo vamos a usar cuando hagamos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, pero no todavía. Lo importante es que aquí usted puede usarlo y puede usarlo con una que sea distinta de la normal. Si usamos aquí una media de 45 y una desviación estándar de 6, por inventar números cualquiera. En ese caso, entonces, la probabilidad de que X sea menor que 43, por ejemplo, sería esa que está ahí. Y usted puede hacer todos los cálculos que necesite con esto. Esto es mucho, mucho más útil que las tablas Z. No sé si ha visto las tablas Z. Porque las tablas Z funciona básicamente con la misma idea. Usted quiere buscar cuánto es la probabilidad, pero tiene que estandarizar la variable antes. Entonces, usted puede hacer el cálculo como usted estime conveniente. Vamos a hacer los dos ahora. Vamos con ello.
volvamos a nuestra presentación. Entonces, mostrado lo que vamos a usar, si usted quiere, mientras tanto, mientras mira esta clase, puede ir descargando esa aplicación. Para poder usarla, no hay ningún problema en que la use en sus talleres, en sus controles o en su prueba online, así que usted puede hacer uso de lo que nosotros le ofrecemos, y en lo personal no tengo ningún problema con que use ello. Y la otra opción es que usted utilice una tabla Z. Déjeme mostrarle una tabla Z para que vea cuál es la que nosotros vamos a trabajar. Yo se las voy a dejar en su plataforma de todas maneras para que tengamos una unificada y todos trabajemos por la misma. Cuando esto cargue, un minuto, el internet no está del todo rápido. Necesito un poco de eso. Deme un segundo para poder encontrarlo para ustedes. Aquí les puedo mostrar una tablita Z, que es esta. ¿La están viendo? No estoy seguro de si estoy compartiendo eso o no. ¿Están viendo la tabla Z? Por favor, un dedito hacia arriba para poder saber que efectivamente es así. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, gracias. No me aparece marcado. Esto es una tabla Z y es lo mismo que lo que estábamos haciendo con el software. La única diferencia es que nosotros tenemos que tener nuestra variable estandarizada. O sea, tiene que asegurarse de que al número que usted tiene, al que le dijeron que era menor o mayor, le restó la media y lo dividió en la desviación estándar. Si no hizo eso, esta tabla no funciona. Y luego entonces nosotros vamos, y si por ejemplo nuestro número es 2,35 negativo, o sea, menos 2,35, nos vamos al menos 2,3 y agregamos el 5, que sería ese, y por tanto el valor de la probabilidad sería ese que está ahí. Así se busca en una tabla Z. ¿Cuáles son una de las problemáticas de la tabla Z? Una de las problemáticas de la tabla Z es que el número más pequeño hasta el que llega es menos 3,09. Lo cual, claro, si nosotros lo consideramos, sería el de probabilidad 0. Y de ahí hacia abajo, con todos los negativos, su probabilidad sería 0. Eso en la aproximación es correcto, pero dado que tenemos software que son mucho más potentes, podemos darnos cuenta que no es justamente ese el valor en el cual se hace 0. De hecho, técnicamente nunca se hace 0 porque es asintótica. Por otro lado, el lugar en el que llega a hacerse el valor más alto, o el que vamos a asumir que tiene un valor 1 porque ya no nos queda otra alternativa, es justamente en el 3,09 por el lado positivo, entendiendo que tampoco corresponde a eso. Y lo otro es que la tabla Z, tal como muestra aquí en este gráfico, lo que entrega es la probabilidad hacia atrás. Por tanto, si usted quiere calcular una probabilidad hacia adelante, tiene que hacer el cálculo de forma manual. Todo ello se puede hacer, sí, efectivamente así es como se hacía antes, o se hacía por lo menos cuando yo lo estudié. Ahora tenemos mejores alternativas. Dicho todo eso, vamos a hacer un ejercicio haciendo uso de todo lo que podamos. Entonces, compartamos nuestro ejercicio para el día de hoy. Lo que nos han pedido es calcular, lo que nos han pedido es calcular en el primer ejemplo, ¿cierto? Que X es una variable aleatoria que está dada por una distribución normal de media 100, desviación estándar 10, ese es un detalle muy importante. Y entonces nos han pedido calcular la probabilidad de que X sea mayor que 100, menor que 85, y que esté entre 95 y 120. Las vamos a hacer todas entonces. Vamos ahora entonces a hacer nuestro desarrollo de esto. Como dijimos entonces, tenemos una variable, que es la variable X, que tiene por media el valor de 100 y por desviación estándar el valor de 10. Y nos han pedido calcular la probabilidad de que X sea mayor que 100. Vamos a partir de la manera más simple entonces. Vamos a ver, la probabilidad de que X sea mayor que 100. Asumiendo que lo vamos a hacer con tabla Z, entonces lo que nosotros tenemos, recordemos, es que X distribuye normal de media 100 y de desviación estándar 10. Ahora, si usted lee eso y es muy hábil, se debería dar cuenta que esa probabilidad es 0,5. ¿Cómo? Diría usted. Pues piénselo de la siguiente manera. Si esta es la gráfica, significa que el 100 está justo al medio. Por tanto, la probabilidad
que es el área bajo la curva, que es 1, va a estar distribuido en 0,5 y 0,5. Así que la probabilidad de que x sea mayor que 100 es todo ese lado sea 0,5. Eso es una deducción que usted podría hacer, pero vamos al cálculo, hagámoslo como efectivamente sería. Esto corresponde, dado que lo vamos a hacer a mano, a la probabilidad, a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 100. Técnicamente es menor o igual que 100, pero en realidad dijimos que el igual no nos afecta mucho. ¿Por qué es menor o igual? Porque es el evento contrario, y lo contrario de ser mayor de 100 es menor o igual que 100. Ahora, esa probabilidad no la podemos calcular como tal, por tanto debemos pasarla a una variable z. ¿Y cómo se pasaba a una variable z? Se restaba la media y se dividía por la desviación estándar. Al lado izquierdo lo vamos a hacer con variables, al lado derecho lo vamos a hacer con los números, o sea, 100 dividido en este caso en 10. Lo cual hace que esa variable que se encuentra aquí, ahora la podemos llamar la variable z. Y este valor que está aquí es 0. Con ello entonces lo que tenemos es que la probabilidad de que z sea menor que 0 es la que vamos a calcular. Y entonces ahí tenemos la opción de irnos a nuestra tabla z. Si vamos a nuestra tabla z, se las voy a compartir para que la podamos revisar juntos. Si vamos a nuestra tabla z, lo que tenemos es que el 0 está por aquí. Aquí está, 0.00. Ese será el valor entonces. Y por tanto la probabilidad es 0.5. Así que el valor que buscábamos es 0.5. Por tanto, como decíamos, según nuestra tabla Z, este valor es 0.5, así que será 1 menos 0.5, lo cual es equivalente a 0.5. Por tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 100 es 0,5, lo que es equivalente a un 50%. Eso es la versión a mano, la versión lo más arcaica posible. Mis profes me matarían si dijera eso, pero usted puede entenderlo. Eso es la versión lo más antigua posible. ¿Cómo lo haría ahora? ¿Cómo lo haría un milenio? Dirían algunos colegas. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Usted tiene la media que vale 100, usted tiene la desviación estándar que vale 10. Con ello ya tenemos nuestra distribución absolutamente escrita. Y teniendo eso en consideración, necesitamos la probabilidad de que x sea menor que 100. Así que nuestro valor de corte es 100, perdón, de que x sea mayor que 100. Y la probabilidad de que x sea mayor que 100 vale 50%, o 0,5. Y listo. Así es como se haría con esto. Y ya no tenemos nada que hacer. Así de fácil puede resolverse esto haciendo uso de, como dijimos, alguna aplicación. Existen muchas otras. Si lo que usted busca es para computador, en particular, yo le recomendaría PQRS. ¿Sí? Hay un programa para computador que se llama PQRS, que está disponible para Windows, es de uso libre y gratuito. Entonces usted lo puede tener. Si usted lo desea, me lo puede pedir. Yo tengo el instalador, no, es un instalador, es un zip, de hecho, usted lo puede llegar y utilizar sin instalar. La siguiente de las preguntas que teníamos es la probabilidad de que x sea menor que 85. Bien, la probabilidad de que x sea menor que 85 la vamos a calcular, entonces, haciendo el procedimiento de estandarizar. ¿Por qué? Porque es lo que se enseña de forma clásica. Restamos la media, dividimos la desviación estándar, que es 10, y hacemos 85 menos el valor de la media, que es 100, partido de la desviación estándar, que es 10. Me he equivocado, en esa parte no debería ir un 10, sino que aquí simplemente debería ir el símbolo de la desviación estándar. Esto para indicar que ahora la variable con la que estamos trabajando es una variable z. Y entonces aquí hacemos 85 menos 100, lo cual es menos 15, dividido en 10, y ahí usted puede aproximar a cuánto corresponde este valor, que es menos 3 medios, que usted sabe es menos 1,5. Y ya está ahí. Entonces, ahora hagámoslo de la manera antigua y vamos a nuestra tabla Z. Vamos a nuestra tabla Z y busquemos el menos 1,5. Tenemos nuestra tabla Z, vamos al lado de los negativos, si se dio cuenta el lado izquierdo tiene números negativos, el lado derecho tiene números positivos, así que vamos al lado izquierdo, vamos al menos 1,5 y el siguiente decimal es 0, así que estamos en la primera columna y por tanto la probabilidad que buscamos es ese valor que está ahí, que es 0,0668. Y ya está entonces absolutamente calculada nuestra probabilidad. Ahí está, entonces el valor es 0. Ahí está entonces, el valor es 0.06668.
8. Y ya estamos listos. Pero, como dijimos, veamos cómo efectivamente esto se puede calcular acá. Dijimos que la probabilidad que buscamos es que x sea menor que 85. Lo cambiamos, ahí está el caso mayor, ahí está el caso menor, y es exactamente el valor que habíamos calculado. Y listo, ya lo tenemos todo. Entonces vamos a hacer el último de los ejercicios que nos han pedido. Nos pidieron la probabilidad de que x, nos han pedido la probabilidad de que x se encuentre entre 95 y 120. La probabilidad de que x se encuentre entre 95 y 120. Me quedó muy feo ese 95. Ahí sí, 95 y 120. De acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, ¿cómo se calcula esto? Esto corresponde entonces a la probabilidad de que x sea menor que 120 menos la probabilidad de que x sea menor que 95. Eso ya lo habíamos visto. Y así que hacemos el procedimiento de estandarizar, nos vamos a saltar esa parte y la vamos a dejar escrita simplemente como 120 menos 100 partido en 10. Y acá lo dejamos escrito como z, asumiendo que estandarizamos, y tenemos 95 menos 100 partido en 10. Y así entonces, en esta sección, usted calcula que eso es 20 dividido en 10, o sea, 2. Y acá la probabilidad será de 95 menos 100 menos 5 dividido en 5 dividido en 10 es menos 0,5. Y ahí está entonces los dos cálculos que tenemos que hacer. Vamos a nuestra tabla Z a hacer nuestros cálculos. Si vamos a nuestra tabla Z a hacer nuestros cálculos, entonces lo que tenemos es que Z sea menor que 2. Vamos al valor de 2. Ahí está el valor de 2, 2,0 será ahí. Por tanto, el número que nosotros estamos buscando es 0,9772. Y luego la probabilidad de que x sea menor que 0,5 negativo, o sea, menos 0,5, ahí está la probabilidad, ese es el valor que buscamos, 0,3085, y de ahí nosotros hacemos el cálculo de forma manual para poder llegar al resultado final que necesitamos. Voy a compartir nuestra pantalla, ahí está. Y si vamos ahora entonces a usar una calculadora, lo que tenemos es 0,9772 menos 0,3085. Y eso nos da un valor de 0,6687. Y ahí está entonces totalmente calculado lo que necesitamos. Pero hagámoslo nuevamente. Necesitamos solo dos valores, que x sea menor que 120 y que x sea menor que 95. Si vamos acá, entonces podemos pedir la probabilidad de que x sea menor que 120. Ahí está, el mismo valor que teníamos. Y restamos la probabilidad de que x sea menor que 95, y ahí está la otra. Hacemos la parte final del cálculo, que era a la que habíamos llegado, y ya tenemos totalmente calculada esa probabilidad. Entonces, ahí está. Así es como vamos a hacer el trabajo. Usted puede elegir hacerlo con tabla Z, puede elegir hacerlo con alguna aplicación, no hay ningún problema, mientras deje claro el procedimiento que usted está realizando. Entonces, en nuestro segundo ejemplo, que es el que aquí está, mis estimados estudiantes, dice, suponga que la demanda mensual de cierto producto es una variable aleatoria con distribución normal, cuya media es 200, o sea, ya nos han dado un dato, entonces la media vale 200, y con una desviación estándar de 40 unidades, o sea, nos tienen el valor de mu y el valor de sigma. ¿Qué tan grande debe ser el inventario disponible al principio de cada mes? ¿Sí? Recordemos que la variable está vista para un mes, para que la probabilidad de que la existencia se agote no sea mayor a 0,5. O sea, nos han dicho qué tan grande debe ser el inventario, o sea, de ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba. Note la idea. Para que la probabilidad de de que la existencia se agote no sea mayor a 0,5. ¿Qué entendemos como que se agote? ¿Qué es lo que nosotros entenderíamos como que se agote? O sea, que no tuviéramos. Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar entonces. Lo primero entonces, nos han dado una distribución normal, vamos a usar la notación que estábamos trabajando, entonces x es una variable que distribuye de manera normal, con media 200 y desviación estándar 40. ¿Sí? Y nos han preguntado qué tan grande debe ser, ¿sí? Qué tan grande debe ser la existencia, ¿sí? El inventario disponible.
Entonces, lo que queremos es que nuestra demanda, ¿sí? O que la demanda del producto no sea mayor que el inventario que tenemos. ¿Sí? O sea, queremos que la demanda, que es la letra X, sea menor que nuestro inventario. Pero con ello queda más o menos clara la idea. Lo que nosotros queremos es que la demanda, que es la que representa la variable X, sea menor que nuestro inventario, que va a ser un número al que no conocemos. Pero queremos que la probabilidad de que eso sea menor sea ¿cuánto? Nos dijeron que era 0.05 la probabilidad de que se nos acabara. O sea, que se nos agote. Así que lo podemos ver de dos maneras. Que se agote significa que la demanda sea mayor que nuestro número, y esa sería el 0.05. O lo que es lo mismo, que no se agote, sería 0.95. Usted lo puede ver de cualquiera de las dos maneras, lo que usted estime conveniente, porque ambas significan lo mismo. De hecho, son eventos contrarios y sumados, usted puede darse cuenta claramente que valen 1. Entonces, necesitamos encontrar ese número que está ahí, tal que haga que eso valga 0.95. Vamos a hacerlo primero de forma manual y luego vamos a ir a hacerlo con nuestra aplicación. Tomemos este que está aquí, porque es más fácil trabajar con el símbolo hacia ese lado de forma manual, solo por eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un número, ¿sí? Tal que eso que está ahí. Lo que nosotros podemos hacer es calcular la variable z, tenemos ese número como una z minúscula, ¿sí? Tal que se obtiene una probabilidad de 0.95. Si nosotros vamos a nuestra tabla Z, voy a mostrársela, y buscamos dónde está la probabilidad de 0.95 o el valor más aproximado a ella, entonces vamos a encontrar cuál es el valor Z con el que se ocurre. Si usted va aquí a la tablita y vamos buscando los valores, vemos con cuál nos aproximamos al 0.95. Sería, por ejemplo, ese que está ahí. 1.65. 1.65 entonces sería el valor Z con el que ocurre el 95, o sea, el 0.95 como valor de probabilidad. Volvamos entonces ahora a trabajar. Ya sabemos entonces que el valor Z que nosotros usamos es 1.65. Por tanto, lo que necesitamos es que Z sea menor que 1.65. Con ese valor ocurre eso que está ahí. Esto implica que la Z entonces es menor que 1.65. Y la Z, usted sabe que es una variable estandarizada. Es decir, se le ha restado su media y dividido en la desviación estándar. Por tanto, si queremos llevar esto a la letra X, es lo mismo que escribirlo de esta manera. Y lo que vamos a hacer aquí es desestandarizarlo. O sea, vamos a despejar esto que está aquí. Tenemos 1.65 por la desviación estándar más la media. Y nosotros tenemos esos valores. Tenemos el valor de la desviación estándar, que hemos dicho que vale 40, por tanto esto será 1.65 por 40, más el valor de la media, que nos dijeron que valía 200. Así que ahí podemos hacer perfectamente el cálculo. 1.65 por 40 más 200, y lo cual nos da 266. Por tanto, las existencias que necesitemos para tener un 95% de probabilidades de que no se nos acabe, o un 5% de probabilidad de que se nos acabe, será la cantidad de 266 productos en inventario, si no, mal no recuerdo, ¿sí? De 266 productos en el inventario es lo que vamos a necesitar. Entonces, si hacemos exactamente la misma idea, pero ahora vamos a nuestra distribución y sabemos que tenemos por media, dijimos 200, y por desviación estándar 40, y nos han pedido el valor a contar del cual tenemos 0.95, entonces usted podrá ver fácilmente que es 265.7. Dado que estamos trabajando con productos enteros, es 2.66. Muchísimo más simple. O ahora, si quisiera verlo al revés, es lo mismo que la probabilidad acá de que esto sea 0.05 y es el mismo valor. Ahí está entonces, cómo lo puede realizar con ayuda de una aplicación como esta acá, o realizarlo a mano a través del uso de las tablas Z, como a usted le sea más cómodo.
Consulta sobre estos dos ejemplos, mi estimado estudiante. Puede levantar la manito si lo desea o dejarla en el chat. Yo le puedo ayudar. Ah, perdón, no había leído. Don Rodrigo Torres, al estandarizar la tabla Z, si por alguna razón el resultado es menor a -3, sí. Si es menor a -3, su probabilidad es 0. Si es mayor a 3, su probabilidad es 1. Así, efectivamente, don Rodrigo Torres, tal como respondió don Cristo. Eso es así, y ese es el problema justamente de trabajar con la tabla Z, porque hay tablas Z que llegan hasta el 4, o el -4, y si hay tablas Z que llegan hasta el -2,5 y 2,5, entonces depende de cuál tabla Z estemos utilizando. Por eso es que yo voy a dejar esta en la plataforma para que todos utilicemos la misma, y lo único que usted me debe indicar es cómo lo resolvió, con ayuda de tabla Z, entonces usted pone tabla Z, o si usted lo resolvió con ayuda de una aplicación, usted dice con cálculo mediante aplicación. Y listo, no hay ningún problema, mientras usted entienda lo que está haciendo. Como puede ver, la gracia de lo que estábamos haciendo es que si usted no entendía el problema y no entendía lo que nos estábamos refiriendo, por mucho que tuviera la aplicación, no iba a poder hacer ningún cálculo. Perfecto, una consulta. Dígame. Eh, en la prueba usted nos va a poner el enunciado y nosotros nos debemos encargar de identificar el tipo de distribución que tenemos que utilizar o va a estar definido. Obviamente. Ese es el gran problema de la prueba. El gran problema de la prueba es que usted sea capaz de identificar a qué distribución vamos a estar hablando. Ahora hay ciertas características. Usted, por ejemplo, por la definición del dominio, ya se puede dar cuenta de si va a estar en el caso discreto o en el caso continuo. Y de ahí en adelante, por lo general, la distribución normal es la única que tiene media y desviación estándar, entonces también la va a identificar de inmediato. Y las otras continuas, que son las que vamos a ver ahora de inmediato, también tienen características súper particulares. El problema en general se da en la parte discreta, ahí es donde se confunden por lo general la geométrica, la hipergeométrica y la binomial negativa. Ahí está un poquito, puede darse la confusión, pero en general las otras son bastante diferentes unas de las otras. Y sí, todavía no tengo terminada su prueba, pero hay un problema en el que dice efectivamente, sí, la variable X distribuye tal cosa, o sea, viene dada la distribución. Así que, para mi gusto, el problema más grande está en ser capaz de encontrar la distribución. ¿Por qué? Porque para lo otro usted, una vez encontrada la distribución, tiene las fórmulas, tiene los cálculos, así que ese es el problema más grande, ser capaz de encontrar esa distribución. Bien, prosigamos con lo que estábamos trabajando, mis queridos estudiantes. Ahí está entonces. La siguiente de las distribuciones que debemos revisar, como está ahí en la parte de arriba, corresponde a la distribución exponencial. La distribución exponencial, tan nombrada últimamente. Bien, la distribución exponencial, como su nombre lo dice, presenta crecimientos exponenciales o decrecimientos exponenciales dependiendo de los signos con los que se trabaje. Tiene por distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, esa que está aquí en la parte de arriba. Tiene por función de distribución acumulada la que se encuentra en la parte de abajo. ¿Sí? Se denota como exponencial de parámetro lambda. Y vamos a trabajar alguna de ellas el día miércoles nosotros. Sí, el detalle importante es que el dominio debe ser mayor o igual a 0. Ahí está. La distribución exponencial tiene por valor de esperanza 1 partido en lambda, por su valor de varianza 1 partido en lambda al cuadrado, y la función generadora de momentos la que ahí corresponde. Entonces, mi estimado estudiante. Luego de ello, entonces, tenemos la distribución, una de las más conocidas por ustedes, porque espero lo hayan trabajado en cálculo, si es que lo vieron, y si no lo han visto aún, de seguro deberían verlo pronto, que tiene que ver con la función gamma. De hecho, la función gamma y la distribución gamma están íntimamente relacionadas. La distribución gamma es esa distribución que está aquí, cuyos parámetros son alfa y beta, y cuya densidad de probabilidad está dada por esta función que aquí se encuentra. Tiene dos parámetros, tiene el parámetro alfa y beta, por tanto, tal como dice ahí, vamos a denotarlo de esa manera. La distribución gamma estándar es un caso particular de la distribución gamma, y es cuando beta toma el valor de 1. ¿Sí? Si beta toma el valor de 1, entonces en ese caso nosotros hablamos de la distribución gamma estandarizada. Y por último, la distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. ¿Y qué ocurre cuando alfa vale 1 y beta vale 1 partido en lambda? La función de densidad de la distribución gamma, ahí está, viene dada por esa expresión que está ahí con esa integral. Y luego tenemos entonces
eso no necesitamos. La esperanza y la varianza de la distribución gamma, que es ese valor que está ahí, y ese valor que está ahí junto con su función generadora de momentos. Ahí está denotada de manera particular la distribución acumulada para la gama estándar, pero no es en realidad muy utilizada, por lo menos por nosotros. La última de las distribuciones que tenemos es la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado usa ese valor que está ahí, que es una letra griega que se llama nu. Esta letra griega que se llama nu es su parámetro justamente y va a tener una distribución cuya densidad de probabilidad es la expresión que allí se encuentra. La distribución chi cuadrado, hay varias maneras de deducirla, pero una de las maneras de deducirla es que proviene de la distribución gamma, cuando se toma como valor de alfa nu partido en 2 y cuando se toma como valor de beta el valor de 2. El parámetro nu se denota como grados de libertad. Nosotros no vamos a ahondar tanto ahí todavía, pero cuando vayamos a trabajar muy pronto en intervalos de confianza y en pruebas de hipótesis, este símbolo nu y su significancia de grados de libertad va a tomar vital importancia para nosotros. La probabilidad, entonces, acumulada, viene dada por esa expresión que está ahí, donde está esa integral. Usted, si tiene mucho tiempo y ganas, puede calcularla sin ningún problema. Su esperanza y su varianza están dadas por los valores de nu, dependen netamente del valor de los grados de libertad, así que puede ser ahí fácilmente calculada a contar de las anteriores. Entonces, con ello, mis queridos estudiantes, ya tenemos todas las distribuciones de probabilidades que necesitábamos trabajar, denotadas, o por lo menos trabajadas teóricamente. Las discretas, ahí están todas las que trabajamos, esas son las que vamos a preguntar, esas son las que vamos a trabajar, así que comience a hacerlo con ellas. En particular, un experimento Bernoulli sirve para definir la binomial, así que no la vamos a utilizar tanto. Binomial y binomial negativa, todas ellas hacia abajo, sí que sí. Las distribuciones continuas son las que están ahí. Vamos a dedicarnos en extenso a hacer ejemplos de cada una de ellas durante el día miércoles, y también le voy a pedir al ayudante que trabaje con ustedes esa parte. En particular, lógicamente, la más utilizada y la más importante, la que vamos a necesitar sí o sí, es la distribución normal. A ella usted tiene que abocarse bastante. Otro consejo importante es que, si recuerda la aplicación que yo le estoy mostrando, que es Probability Distribution, también le va a facilitar el cálculo de otras distribuciones. Aquí, si usted lo puede observar, existen varias. Existen varias distribuciones. Esta es la distribución chi cuadrado, que hace el cálculo a contar de la cantidad de grados de libertad que usted determine. Ahí, de hecho, está hermosamente graficado esta distribución, que es la distribución chi cuadrado. También puede encontrar la distribución exponencial, que podemos darle el parámetro que queramos, y ahí está entonces la distribución exponencial. Además, puede tomar otra, que es la que estamos trabajando. Esta es la distribución gamma con los parámetros alfa y beta, que funciona de manera similar, e inclusive están varias de las que nosotros trabajamos, ¿sí? Pero con las variables que son de tipo discreta. Así que ahí tiene que tener cuidado en cómo lo maneja. Si usted quiere practicarlo, no hay ningún problema. Y otra de las gracias de esto, que le puede ser una muy buena herramienta de estudio, es que si va aquí donde dice fórmulas, que dice que requiere internet y no está cargando, pero si usted lo hace en el suyo, ahí está, tendrá la densidad calculada, tendrá la media y tendrá la varianza para cada una de las distribuciones. Y si usted quisiera llegar incluso más, ahí están los cálculos de los momentos. Así que si usted va a la distribución que sea, va a la sección de sus fórmulas, permite que esto lo muestre, ahí están la distribución gamma, ahí están justamente cómo se calculan los correspondientes valores que están allí. Eso no es una mala opción para estudiar, es un buen resumen, y en lo personal considero que no hay que tenerle mucho miedo a la tecnología en la educación, es hacia lo que vamos, así que sírvase de ello. ¿Consultas respecto a los contenidos? ¿Hay alguna? Si no tenemos consultas, entonces eso es todo lo que deberíamos trabajar en cuanto a los contenidos. Les agradezco su atención durante el día de hoy. Espero se encuentren muy bien junto a sus familias